Mateo, San Mateo 7, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén y amén. El juzgar a los demás es una palabra de exhortación a su pueblo. Cristo quiere que no estemos juzgándonos unos a otros, porque entonces estaríamos infringiendo esta palabra de amor que es piedad o misericordia con el prójimo. Cuando nosotros tenemos piedad o misericordia con el prójimo, entonces estamos siendo en verdad hijos de Dios, viendo el pecado del hermano, y en la misericordia podemos exhortar su mala acción, intervenir y ayudar. Pero cuando uno tiene un pensamiento de juzgar las malas acciones de las personas, entonces pasamos a ser jueces, pasamos a ser vanagloriosos y soberbios, porque no vemos que nosotros también hemos pecado, tenemos debilidades, podemos ser tentados. Nosotros en cualquier momento podemos ser engañados si es que estamos débiles en el espíritu. Nosotros podemos caer en aquellas debilidades que decía Pablo: las persecuciones, las enfermedades, las cárceles, la desnudez, el padecer hambre, el padecer persecución. Y si lo pasó Pablo, un gran apóstol, cualquiera de nosotros, discípulos grandes o chicos, cualquier persona puede caer, pero solamente los que viven bajo el Espíritu Santo pueden ser salvados, como el Espíritu Santo rompió esas cadenas cuando estaban encarcelados los apóstoles. Y cuando Pablo y Sila cantaban y alababan y se rompieron las cadenas, así el Señor quiere que entendamos que su pueblo puede estar siendo perseguido por esta élite, que es este sistema de hace miles de años, que así como la élite mató a Jesucristo y el Padre no permitió porque había un propósito, esta misma élite, este mismo gobierno, este mismo sistema de las tinieblas persigue a los hijos de Dios. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a caer en sus garras, sino que vamos a ser liberados por su Espíritu Santo, siempre y cuando estemos en la piedad y en la misericordia de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y cuando dice no juzguéis, quiere decir que cuando juzgamos, entonces somos juzgados también. ¿Y quién quiere ser juzgado? Si tú cometiste un error por equivocación, o pecaste intencionalmente, pero luego te arrepentiste, ¿no te gustaría que la gente, las personas a quien le fallaste, te perdonasen? ¿O te gustaría que siempre vivan bajo ese dolor y ese señalamiento de que hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal? Entonces pasamos a ser juzgados. Pero aquella persona que constantemente vive en la piedad y en la misericordia y perdona y se reconcilia, cuando esa persona falla o peca,
mental, espiritual, físico. Y esta es la cobertura de Dios. Por eso hay una gran diferencia para el malo y para el bueno. Y para los dos sale el sol. Pero dice la palabra que a uno le da sombra, lo cubre. Quiere decir que para todos van a ocurrir los mismos problemas, tropiezos, tormentas, pero algunos, solo algunos van a estar bajo la sombra del Omnipotente. Algunos van a estar cubiertos, y estos son a los que constantemente no juzgan, sino enseñan, ministran, educan, aman, soportan, exhortan las malas acciones y no callan. Porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Y acá hay algo oculto. No quiere decir que si la otra persona pecó o falló y tú le juzgas, ahora cuando tú pecas y fallas, te van a juzgar. Sino quiere decir que a la manera con el que tú juzgaste, vas a ser medido. Es decir, si alguien pecó o falló y tú le juzgas, en este señalamiento, tanto de la acción, de la contienda que puedes originar, o de los pensamientos juiciosos, entonces el Todopoderoso traerá juicio, y es una gran medida. Porque nosotros, conociendo que no debemos actuar de esa manera, actuamos. Entonces es doble. Porque no solamente estás pecando bajo el pecado de que pecas igual que a otra persona, sino que hay otro, le agregas, es el juzgar. Y esa persona, las personas que tienen tendencia a juzgar, son aquellas personas que no son sensibles al Espíritu Santo. No se dejan llevar por el Espíritu Santo, sino que se creen autosuficientes. Personas que pueden señalar fácilmente a las otras personas por sus actos, por la soberbia de su corazón. Y esto es lo que el Señor está exhortando. Que si en verdad queremos ser sanos, libres, perdonados y aptos para el Señor y agradarle a Él, entonces se tiene que desarraigar de nuestro corazón todo deseo de crítica, de chismosería, de envidia, de celo, de contienda y de juzgar. Amén. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y por qué constantemente vemos las malas acciones de la otra persona? Porque nuestro ojo está contaminado. Si nuestro ojo estuviera limpio, entonces la mala acción de la otra persona sería tu oportunidad para presentar a Jesús. Sería tu oportunidad para agradarle al Señor con una palabra de aliento a otra persona. Pero como estamos con una viga grande, entonces lo que vemos son las pajas de las otras personas. Lo que vemos son los malos comportamientos, las malas acciones. Y eso nos permite el juzgar, el criticar, el hablar de más. Y ahí estamos alimentando algo que el Señor desechó de Satanás: la soberbia. Dios desechó a Satanás porque de él mismo nació la soberbia. Solamente Dios puede juzgar con juicio justo a las personas. Y las personas de Dios, lo que tenemos que hacer es discernir los malos comportamientos e ir a amar y exhortar y enseñar. Y exhortarnos a nosotros mismos de nuestros pecados.
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo que está en la viga, que está aquí, la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice tu hermano, quiere decir tu primer prójimo, con quien vives. Y si en tu casa hay conflictos porque no se entienden, porque tienen diferentes caracteres, entonces está constantemente los pensamientos de venganza, de crítica y de juzgar. Pero no seas parte con Satanás para alimentar tu soberbia, sino que entra al redil de Cristo y ama a Jesús, amando al prójimo, soportando. ¿Qué más dice? Enseñando, exhortando, llamándose unos a otros. Y esta es la oportunidad que Dios nos da a nosotros y que nosotros tenemos que dar a las personas. Porque el estar con algún rencor o algún dolor nos bloquea a nosotros mismos. Si estamos con rencor o con dolor hacia alguien en nuestra familia, alguien cercano, entonces no quiere decir que es lo que se merece esa persona, mi desprecio, sino quiere decir que estoy decidiendo abrazar a Satanás, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a morir por mí, a pesar que yo era pecador, lo estoy haciendo en vano, porque estoy abrazando al dolor y estoy abriendo puertas de maldad, de enfermedad hacia mi cuerpo. Las enfermedades del cuerpo no es más que nosotros no hemos soltado dolores pasados. Todavía me está persiguiendo el recuerdo antiguo. Y eso pesa, las cargas, la falta de perdón, el resentimiento. Eso trae dolor, pero ya no un dolor a nuestra mente o a nuestro corazón, sino que se materializa en nuestro cuerpo. Y son los nidos de maldad que nosotros mismos hemos permitido. Por eso es tiempo de que comencemos a mirarnos nosotros mismos para darnos cuenta de qué tal mal estamos nosotros, y puede el Señor desarraigar toda maldad, toda iniquidad y todo pecado de nosotros cuando nosotros confesemos a Dios nuestros pecados y nuestras debilidades unos a otros. Y esto es el Señor. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo más valioso que el Señor te ha dado es su Espíritu Santo. Lo más valioso que Él te ha dado es el perdón de tus pecados, la sanidad de tu cuerpo que Él está haciendo en ti, Él está obrando en ti. Pero cuando le damos esto santo a los perros, o estas perlas a los cerdos, cuando todo lo que hemos avanzado ya para el Señor, por la ira, por la rabia, por el resentimiento, lo tiramos, lo desechamos. Todo ese crecimiento espiritual que hemos estado alcanzando, lo dejamos por vivir tanto el enojo. El Señor quiere que estemos libres, pero nosotros tenemos que hacer parte con esa libertad con el Señor. Dice en San Mateo 10:16, persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán,
y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí hablamos de la propia familia. En tiempos venideros, en los postreros tiempos, no nos tiene que sorprender que Satanás usará a alguna de nuestras familias para que nos traicionen, para que nos entreguen a muerte, para que éste sea salvo su vida natural. Pero nosotros, si guardamos todavía el perdón, aunque nos entreguen a muerte nuestro propio hermano, nuestra propia familia, si nosotros todavía nos mantenemos como Jesucristo, estando en la cruz del Calvario diciendo perdónanos porque no saben lo que hacen, si nosotros actuamos de esta manera, entonces estaremos perseverando hasta el fin, pues sabemos que la palabra está escrita. Y uno vio, y este fue Juan, y vio a los decapitados, vestidos de ropas blancas, a los que estuvieron en la gran tribulación, pero que permanecieron y no se dejaron vencer por la marca de Satanás, ni adoraron a la bestia. Quiere decir que en la familia van a adorar a la bestia, o se van a marcar y van a confesar y a decir dónde están guardados el resto de los hermanos que no han decidido marcarse, que no han decidido adorar. Esta es la gran traición en la casa, entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres y entre hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar guardados bajo esta palabra y no sentir rabia, ni cólera, ni odio, sino tener misericordia, porque aquella persona prefirió salvar su vida natural, pero perder su vida eterna. Y nosotros, los perseguidos y hasta muertos en Cristo Jesús, podremos ser muertos a causa de estas traiciones, pero viviremos eternamente con Cristo Jesús en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Y ahí está el permanecer. ¿Vas a preferir agradar a tus seres queridos para ser acepto con ellos, o vas a agradar a Dios y a elegir el camino de la persecución, pero de la vida eterna? Hay una gran revelación que ahora habla el Espíritu Santo. La persecución no comienza en aquel día donde los que se marcan y los que no se marcan. La persecución comienza hoy, ya comenzó ayer, ya comenzó hace años, ya comenzó desde el día que te entregaste a Cristo, cuando en tu propia familia se levanta el opositor y usa una de tus familias para mancharte, para hacer que tú caigas, para hacer que tú retrocedas. Ya comenzó la pelea. ¿Dónde estás parado tú? ¿En el dolor, en el rencor, en la ira, en la venganza, en los malos deseos? ¿O estás abrazando el cielo por fe, parado en la roca que es Cristo Jesús? Esto ya comenzó y esto no va a terminar. Esto terminará cuando los vencedores miren el rostro de Jesucristo y escuchen que el Señor les diga:
fiel, entra al reposo de tu Señor. Amén. 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 Y